Les voy a proporcionar las claves para montar un negocio que mueve 32.000 millones de dólares al año y que ustedes pueden desarrollar en cualquier lugar del planeta. Irina llega a España, ella no habla español, la llevan a las afueras de Madrid y ve como a ese chico que era su novio, que era el que la había captado, es un sistema de captación que se llama Loverboy, le dan un sobre. Ese sobre contenía 3.000 euros. La había vendido. En el siglo XXI, Irina pasó de ser una mujer libre, una mujer joven, una mujer con deseos, con vida, a ser una esclava sexual en un burdel en España. Y durante muchos meses, muchos hombres españoles de diferentes edades, de diferentes extractos sociales, de diferentes culturas y religiones, pasaron y pagaron por los servicios sexuales en contra de su voluntad de Irina. Ella primero en inglés y luego chapurreando español les contaba la situación en la que estaban. La habían captado, la persona que la había captado estaba al lado de su familia, de sus hermanos pequeños, estaba amenazada con matarle a ella y sobre todo con matar a su familia. Le habían dicho que en España las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eran corruptas y si ella denunciaba la iban a meter en la cárcel por ilegal y por puta. Y se lo contaba, chapurreando. Ninguno de esos hombres españoles le ayudó, nadie. Muchos de ellos eran chavales muy jóvenes que llegaban por primera vez al sexo de pago porque se casaba un colega y decían, joder tía, pero qué putada, ¿qué me estás contando? Pues sal, grita, llama a la policía. Ese chaval salía de allí y no denunciaba y no decía nada. Ella se escapó tirándose desde un tercer piso con muchos demonios, muy enganchada al alcohol y a las drogas que en principio le hacían consumir para hacerla más sumisa y que luego ella consumía para poder estar ahí. Y esta mujer, cuando me lo contaba y me miraba a los ojos, era una mujer como tú, y como yo, y como todas, y que quería lo que queremos todas. Y entonces, bueno, pues yo vi por primera vez en la cara de Irina la esclavitud. Ya para mí dejó de ser algo fronterizo y extracomunitario, ya tenía nombre, tenía piel, tenían ojos. Bueno, yo creo que es que la prostitución se legitima porque es de siempre, de toda la vida. Es decir, es que todos nosotros hemos crecido en un país donde dice mucha gente, el toro es lo más normal en las carreteras españolas. No, lo más normal en las carreteras españolas son las luces de neón, son los puticlús. Entonces, está tan normalizado y está tan normalizado que vemos periódicos de gran tirada, periódicos además comprometidos con las mujeres, con la igualdad, con la violencia, que tienen cientos de anuncios de contacto, que además si los lees y los ves que coinciden muchos números de teléfono, que son también los que están en las octavillas que nos ponen los parabrisas de los coches. Quiere decir que está normalizado porque es de siempre, de toda la vida. Pero la prostitución se nutre en una parte importantísima de la trata. Muchos de los grandes clubes porque son los que captan directamente y otros porque esas mujeres cuando ya pasan de ser chicas nuevas pasan a clubes de segunda o de tercera o a la calle, con lo cual al final se están nutriendo de la trata, se están nutriendo de la esclavitud. He aprendido, primero porque efectivamente yo tengo ya una actitud proactiva, soy una cineasta, pero también soy una activista, es decir, como madre, como mujer, como ser humano, me niego a convivir con la esclavitud, me niego a pensar que una mujer, porque nace en Nigeria, en Edo City, no tiene ningún derecho, nace desnuda de derecho, y mi hija, porque ha nacido en Madrid, lo tiene, con lo cual pues he aprendido a tener una postura proactiva. Y he aprendido a que realmente lo que se necesita es el compromiso, no solamente desde los gobiernos, que sí, pero también desde la ciudadanía, porque hay que educar a nuestros hijos menores, hay que educar en valores, en respeto, en igualdad, en la no violencia, en que mujeres y hombres debemos nacer con los mismos derechos. Las mujeres estamos todo el día reclamando unos derechos con los que debemos nacer. Yo creo que ese es el error, pensar que en los colegios educan a nuestros hijos. En los colegios a los chavales les enseñan matemáticas, física o lengua.
a los niños, a los menores, hay que educarlos en los entornos familiares. Eres tú quien tienes que educar a tus hijos y tú tienes que educar a tus hijos también con el ejemplo, es obvio. Entonces dejamos todo en manos de los centros escolares y no, eso es un gravísimo error. Hay que hablar con los chicos, hay que hablar con las chicas, en el entorno familiar. Me encuentro cuando imparto muchas conferencias de trata en institutos que los chavales no tienen ni idea. Para ellos la prostitución, la trata, la pornografía es todo lo mismo y forma parte del ocio. Nadie ha hablado. Somos una sociedad muy prejuiciosa. No se habla de sexualidad en las casas. Nos da muchísima vergüenza abordar este tema con los hijos y pensamos, bueno, pues ya se lo explicarán en el colegio, ya se lo explicarán en el instituto. Y eso es algo que debemos hacer. Bueno, yo llevo denunciando a los medios de comunicación desde hace muchos años. Primero por una cosa muy importante, el lenguaje. El lenguaje es muy importante. Yo acabo de venir hace un minuto, antes de estar contigo, de una entrevista de televisión, generalista, que decía, trata de blancas, cuando, pues, por desgracia, las víctimas de este delito son blancas, son negras, son chinas. Es un término del siglo XVIII, de cuando se captaban africanos y africanas para trabajar en los campos de algodón de Estados Unidos o de cacao de Brasil. Entonces, todavía ese término se utiliza. Se habla de mujeres prostitutas cuando estamos hablando de mujeres prostituidas. Eso por un lado. Por otro lado, los medios de comunicación abordan con excesivo sensacionalismo y amarillismo todo el tema de la trata, porque da mucho morbo. Nos quedamos en el tanga y en el tacón, porque es lo que vende, es la imagen que vende. Fíjate, operaciones contra la trata, policiales, importantes para desarticular todo su entramado financiero, como la operación Pompeya, que es una operación económica. Bueno, está ilustrada con un tanga y un tacón, cuando realmente era una operación contra el blanqueo de capitales de la trata. Siempre se ilustra con el tacón y el tanga. También reprocho a los medios de comunicación lo que te he dicho, periódicos con grandes tiradas que tienen códigos para hablar de menores, de la violencia de género, y que tienen anuncios de contacto. También porque muchos periódicos de provincia, cuando se desarticula una red o hay una redada en un club, lo que ponen es la nota informativa del gobierno. No se limitan a eso, no investigan ni nada. ¿Pero por qué no investigan? Porque son los mismos periódicos, las mismas radios, que están publicitando las fiestas de esos puticlubs los fines de semana para jóvenes. Entonces se limitan a las notas informativas del gobierno y no investigan. Si te das cuenta, no salen los nombres de los proxenetas, no salen los nombres de los propietarios de esos burdeles donde se ha rescatado una niña, por ejemplo, en situación de esclavitud extrema. Bueno, la prostitución es violencia de género, porque la trata con fines de explotación sexual mayoritariamente son mujeres y niñas, con lo cual tiene una perspectiva de género clarísima. ¿Sabes por lo que trabajan los proxenetas? Para que no esté tipificado como violencia de género, porque eso significaría que estaría en un único juzgado. Ese juzgado estaría preparado, estaría formado y ellos irían mucho más a la cárcel. Mientras, como que está en extranjería y que muchas veces, bueno, pues tiene que ver con la situación irregular de migrante, pues se diluye, va a cientos de juzgados diferentes. Entonces a veces, bueno, pues las personas que están ahí, jueces, fiscales, las personas que están impartiendo la ley están formados o no, o algún juez como dijo, bueno, pues si te debe dinero, pues es normal que ella ejerza la prostitución. Es que no sabe en qué situación se ejerce la prostitución. No sabe cómo son las coacciones, las vejaciones, cómo son las amenazas, cómo son las palizas, cómo son las violaciones, en general, no solo de derechos. Y entonces, como no lo sabe, los proxenetas no quieren que entre ahí, porque eso les beneficia. Por otro lado, la trata tiene que tener una ley integral contra la trata. En España hay planes. He tenido la suerte de poder colaborar en ambos planes. En el primero, con Viviana Ido, que fue el primer plan contra la trata, y el segundo, que ha sido con el gobierno del PP, con Susana Camarero como secretaria de Estado. Y entonces, bueno, pues he podido ayudar en algo a decir, bueno, pues es que lo que se incauta y se decomisa de un proceso de trata tiene que ser también para las mujeres, a modo, bueno, pues a modo de compensarles de alguna manera y también para seguir la investigación contra la trata. Pero son planes,
planes, no leyes. No existe la ley integral contra la trata. Y además, este plan en el que tenemos ahora es un plan que destina recursos para 3 años. Los recursos que destina el gobierno español para 3 años en la lucha contra la trata, contra la esclavitud, son menores de los que destina un proxeneta, los proxenetas, para las fiestas de sus puticlubs en un año. Con lo cual, la baza siempre está ganada por su parte. Porque no solamente es el gobierno español, sino los gobiernos, es decir, los gobiernos de los países de origen. Durante muchos años nos han captado las mujeres colombianas porque la Unión Europea impuso una visa entre muchos países a Colombia. Esa visa ha caído y de nuevo se están captando a las hijas de toda una generación de mujeres que se explotó salvajemente en España en los años 2000. Quiere decir que no ha aprendido nada el gobierno colombiano y no ha aprendido nada el gobierno español. De los mismos lugares, las mismas mujeres se están captando, no han aprendido nada. Pues es que eso es lo que está ocurriendo con las leyes nórdicas y con la ley nueva en Francia. En Francia se está penalizando al demandante. Está clarísimo que sin demanda no hay oferta, está clarísimo, es decir, sin clientes no hay trata. Lo que ocurre es que eso a mí también me da un poco de miedo, porque eso no significa que se erradique, significa que se esconde, y a veces se esconde y las mujeres están en mucho más riesgo, porque como se monta a los clientes, entonces no las tenemos en los puticlubs, no las tenemos a pie de calle, no las tenemos en las rotondas, no las tenemos en la calle Montera de Madrid, las escondemos en pisos muy recónditos, donde las mujeres están mucho más a merced de los malos. Entonces eso es a mí lo que me da un poco de miedo. Es cierto que en los países nórdicos no ha erradicado del todo la trata, pero hay muchísimo menos en comparación con la que hay en Holanda o en Alemania o en Bélgica, países donde está legalizada la prostitución. Pero sigue habiendo, y esas mujeres corren un riesgo muy grave, porque al final las metes en guetos. Y entonces, bueno, pues me da mucho miedo. Yo soy mucho más partidaria de que, por supuesto, las leyes nunca pueden ser punitivas con las mujeres, pero sí hacer políticas sociales con las mujeres para que no tengan que llegar ahí, y educar. Sin demanda no hay oferta. Mira, el libro El proxeneta tiene algo que es muy especial, que tiene una voz única e inédita, precisamente porque siempre hablamos en tercera persona de las víctimas. Yo he entrevistado a cientos de ellas en España y también en los países de origen, pero yo no soy una víctima de trata. Entonces siempre hablo en tercera persona, y siempre al hablar en tercera persona no tiene la potencia de alguien que diga: yo soy una víctima de trata, a mí me ha ocurrido. Por otro lado, muchas veces estigmatizamos a esas mujeres y pensamos: bueno, ya será menos lo que le hacen, pero si está en una rotonda, ¿por qué no corre y grita? Porque nadie sabe esas cadenas que los proxenetas se han trabajado, de las amenazas, las coacciones a su familia, la deuda, etc. Entonces, bueno, él tiene una voz única e inédita desde la trastienda, de cómo se monta todo este chiringuito que es la compra y venta de seres humanos. Y en España, este hombre, cuando entra en la prostitución con 17 años, ya dice: la prostitución estaba en manos de chulos y de macarras. Las mujeres ya no eran libres, es decir, había tercerías, explotación por parte de chulos y macarras. Es cierto que no eran como ahora, cautivas, que no eran esclavas, que podían salir, pero no salían, porque al final estaban engañadas igualmente. En la época de las Olimpiadas y de la Expo de Sevilla era una época de bonanza impresionante, había muchísimo dinero y no había prostitutas. Eran españolas, casi todas, alguna portuguesa, alguna argentina, muchas de ellas enganchadas al alcohol, a las drogas, en manos de los macarras que extorsionaban a los clubes, y ellos fueron los ideólogos, fueron a captar a los países de origen, a traer esas mujeres y explotarlas en sus macroburdeles. Entonces es una voz única, primero porque siempre hemos pensado que la trata era algo lejano y fronterizo, y que por supuesto los delincuentes, el crimen organizado que movía estas redes no podían ser españoles. Bueno, pues son españoles, son mafia. Es decir, ¿la mafia existe? Sí, son los proxenetas, llevan muchos años. Por eso era muy importante su voz. Y una voz que también corrobora
todo lo que las mujeres han contado cientos de veces, y muchas veces se las estigmatiza mucho más, se las cuestiona, ¿será verdad, no será verdad? Bueno, a lo mejor sabía lo que venía, y él corrobora todo eso, lo corrobora desde detrás y va mucho más allá. Entonces cuenta también cómo el dinero de la prostitución y la trata, por supuesto, se queda en nuestro país, cómo se blanquea en los bancos normales, cómo les compran décimos de lotería o lo invierten en construcción, etcétera, y cómo se blanquea el dinero de la explotación salvaje de miles de mujeres. Claro, no tiene nada que ver cuando tú me llamas para entrevistarme a mí, y que cuando yo hablo con él y a través de un policía amigo, que es un inspector jefe de la Policía Nacional en activo, un hombre comprometidísimo con la trata y un policía magnífico, maravilloso, y yo voy a ver a un hombre que ha explotado a miles de mujeres con las que yo he hablado en todo el mundo, y yo he escuchado las cosas que les hacían, o sea, las cosas tan salvajes que hacían a esas mujeres, y como muchas de ellas acababan alcoholizadas, se cortaban las venas o acababan tiradas en la calle con una sobredosis porque no se podía aguantar eso. Yo iba a ver a ese hombre, uno de los grandes ideólogos de la trata. Bueno, pues fui a verle con muchísimos prejuicios, con mucho dolor, pero también, te voy a ser franca, con mucha curiosidad. ¿Cómo es alguien que es capaz de hacer eso? Es decir, o sea, tú piensas que es una persona que no siente empatía por ningún ser humano. Es decir, tú no puedes sentir empatía por nadie si eres capaz de comprar, vender, alquilar, como, bueno, es que para ellos las mujeres valen menos que la Coca-Cola que venden. Entonces, ¿cómo es esa persona? Yo quería mirarle a los ojos, tenía gran curiosidad, cómo es un esclavista, cómo es un tratante. En 12 años había intentado hablar con muchos de ellos, sobre todo con los cafichos en Argentina o en Perú o en Colombia, y claro, es imposible, porque ellos, el que no está en la cárcel está en activo, muy pocos en la cárcel, lamentablemente. Tenía esa curiosidad y me encontré a un hombre profundamente arrepentido desde hace años, muy dolido, y que desde hace muchos años él duerme muy mal porque le persiguen los recuerdos de Lucía o de Yandí o de María, de mujeres maravillosas que entraban y muchas de ellas murieron de sobredosis. Murieron de sobredosis y las sacaban a la puerta del puticlub, llamaban un SAMUR, le daban dinero extra y el del SAMUR notificaba que la habían encontrado 1 kilómetro más allá. Estamos hablando de eso, estamos hablando de una salvajada que ocurre en nuestro país, y este hombre ha sido un salvaje, este hombre ha sido un delincuente, pero un delincuente que yo ya no debo juzgarle porque le ha juzgado nuestra justicia, pero también creo que se cumplió con él la ley, pero no se hizo justicia. La cultura tiene mucha responsabilidad porque somos una sociedad muy patriarcal y con unas raíces machistas tremendas. La normalidad de la prostitución es así, es decir, hace 40 o 50 años que una mujer fuera puta nadie se extrañaba. Lo extraño era que las mujeres fueran a la universidad. Estos mismos hombres demandantes de sexo de pago que van a los burdeles y preguntan a veces por menores, habría que preguntarle, ¿tú quieres que tu hija sea puta? ¿O que tu mujer? ¿O que tu hermana? No, eso lo quieren para otras. ¿Pero quién son esas otras? Las más pobres, las que tienen menos herramientas, las que tienen menos posibilidades, con lo cual hay que trabajar en políticas sociales. Primero, para que esa elección no tenga que ser, y también para muchas que han entrado porque no tenían otros recursos puedan salir. Bolivia ostenta el ranking de segundo país del mundo en linchamientos de personas a manos de otra persona. Bajo el paraguas de la justicia comunitaria que está en su constitución, se ha llevado a quemar y enterrar viva a la gente. Eso está ocurriendo en Bolivia todos los días, sin ninguna presencia de Estado. Ocurre mucho en el Chapare, que es el epicentro del narcotráfico boliviano, donde si alguien molesta, alguien pregunta o alguien ha hecho un pequeño robo, pues lo normal es que se le queme y se le entierre vivo. Cuando eso ocurre hay 2.500 personas en una plaza del pueblo viendo cómo chavales son quemados vivos, comiendo palomitas y gritando. Nadie sabe
sabe qué ha pasado, pero todo el mundo grita, que le quemen, que lo quemen. Hay un policía que no hace nada, por supuesto por miedo, y no hay nada, no hay presencia de Estado. Es decir, el Estado está mirando para otro lado lo que está ocurriendo. Y muchos de los medios de comunicación, bueno, pues al final no lo están sacando. Por eso Tribus de la Inquisición, que nace de la crónica de un periodista boliviano maravilloso, Roberto Navia, es increíble su valentía para hacer esa crítica tan brutal a su país, porque al final yo cojo un avión y me vengo, y yo vivo aquí en España, pero él se queda ahí, y lo que hemos visto es una salvajada. Cuando yo estaba montando Tribus de la Inquisición, muchos periodistas bolivianos que no habían podido publicar fotos de linchamientos me las mandaban, y me encontraba con fotos como un chaval de 14 años agarrado en sus brazos a un palo de hormiga reina comiéndosele vivo. Gente que salía en bolsas así grandes como de rayas que les habían enterrado vivos. Chavales sacados del río que los peces les habían comido los ojos, etc. Todo eso me lo han mandado. Yo tenía contaminada mi vida. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo y se consienta? Y sobre todo, no hay una mirada internacional. Es muy bueno que este corto sea español, porque el que yo lo haya hecho, que sea es de nacionalidad española, es un corto español, es poner una mirada internacional sobre algo que se está normalizando allí. De hecho, todos los medios latinoamericanos lo que han dicho es como, ¿y esto? En un corto español, una mujer directora española hablando de los linchamientos, pues les sorprendía. Pues en Bolivia, mira, cuando estrenamos el corto lo boicotearon directamente. Es decir, no se escuchó, no se vio, lo boicotearon, al fiscal lo amenazaron, a la familia también, pero luego yo lo hablé mucho con la familia, lo retiro, os pueden hacer daño, porque esto no es para hacer daño. Y la madre me dijo, no, quiero que sigas con la denuncia, porque quemaron vivos a todos sus hijos. Y en el caso de Roberto dijo, hay que dar notoriedad a la familia, para que sepan que si ahora les pasa algo, no se queda impune. Entonces, bueno, pues todo lo que hemos hecho en Latinoamérica por muchos festivales, lo que hemos intentado es dar mucha notoriedad a la familia que ha prestado su testimonio, nombres y apellidos con sus fotos y tal, para darles esa notoriedad, porque si no, realmente están allí, están en el epicentro donde han quemado a sus hijos. Es una valentía extraordinaria. Yo siempre pienso, igual que cuando las víctimas de trata te dan su testimonio a pesar del miedo, del dolor, del estigma, dices, es extraordinario cómo los seres humanos somos capaces de hacer lo mejor y también lo peor, claro. El dolor de la madre de esos chicos, de Isabel, se llama como yo, Isabel, cuando me contaba cómo olía la carne quemada de sus hijos y cómo veía su dolor y cómo sus gritos y no podía hacer nada. Bueno, yo soy madre, probablemente ha sido una de las cosas que más me ha impactado. Eso me impactó muchísimo, porque al final yo me imaginaba a mis hijos y la impotencia de no poder hacer nada, que ves como tus hijos los están quemando vivos, escuchas su llanto, su dolor, sus gritos y hueles sus cuerpos, y cómo tuvieron que esperar a que toda esa masa enfurecida por fin se calmara y se retirara a sus casas con su alma desahogado después de haber quemado a todos esos chavales. Y cogieron entre ella y su marido bolsas de basura grandes para hacer una camilla y poder llevar a su hijo, el que estaba gravísimo, al hospital más cercano. 5 minutos después moría. Bueno, el premio de Mujeres en Unión, que venía de la mano de Berta Ojea, que amo y adoro, que era como el reconocimiento de los actores y las actrices, que es una de las profesiones que más admiro del mundo, y ahora estoy detrás de la cámara y todavía admiro más. Bueno, me pareció precioso, y también porque insisto que los actores y las actrices tienen un altavoz increíble. Entonces era poder hablar de trata, poder sumar, poder abrazar entre todos, poder tejer redes entre todos que abrazaran a las desnudas de derechos. Entonces me pareció precioso. Bueno, fue uno de los premios más bonitos, y de hecho pues probablemente es uno de los premios que más ilusión me hizo. La nominación, estar nominado significa pues lo mismo, dar mucha visibilidad a la denuncia, porque somos un colectivo muy importante. Entonces, bueno, tú hablas de trata y dicen, Chicas Nuevas 24 horas sobre la trata de mujeres y niñas, y entonces ya esa coletilla significa que tú estás hablando, estás sensibilizando, estás informando. Entonces era muy importante. La primera nominación es algo
que nunca te esperas, ¿no? Y que sientes un grandísimo agradecimiento hacia la profesión y que además te supone muchos nervios y es como, ¿qué hago, qué no hago? Esta segunda nominación yo la he recibido como un premio en sí mismo, es decir, ya una nominación es un premio en sí mismo porque lamentablemente los documentales no los ve todo el mundo y entonces supones que bueno, pues compañeros y compañeras lo han visto y entonces bueno, pues ya no sé, ha sido un premio, con lo cual bueno, pues el premio ya está y a seguir trabajando. Pues soy una conferenciante muy viajera, es decir, trabajo también, colaboro con Naciones Unidas, con la UNDOC, impartiendo muchas conferencias en centros educativos y entonces, bueno, pues tengo muchísimas conferencias pendientes y Paso corto mala leche pues es un largometraje complicado porque además yo voy a ficcionar ya bastante parte de este documental, con lo cual yo voy a hacer ese híbrido que te permiten los documentales con ficción y entonces bueno, pues ahora mismo es que estamos hablando de que tengo bastante trabajo por delante, que afortunadamente levantarlo financieramente ha sido un poco más corto porque también hemos tenido ayuda internacional, con lo cual bueno, pues ahora mismo estoy centrada 100% en este largometraje y luego yo soy madre, concilio, que es muy importante. Eso es algo que nunca se lo preguntan a los chicos. ¿Tú cómo haces para llevar tu profesión? Pues yo soy madre, intento también conciliar y no ser una madre que mis hijos admiren por los premios que le dan y que dicen que es muy buena, muy solidaria, muy comprometida, pero no es una presencia en su vida. Yo antes te hablaba de la importancia de educar a los menores en los entornos familiares. Entonces yo tengo que predicar con ese ejemplo, yo tengo que ser para ellos un ejemplo y sobre todo ser una madre, ser una presencia en su vida. Entonces bueno, pues no resulta tan fácil a veces compatibilizar y este año como Paso corto mala leche, salvo una semana que vamos a estar en Paraguay, se rueda en España y el montaje es aquí, todo es aquí, con lo cual me permite estar al lado de mis niños.